Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 11. Capítulo 11. Cajero automático. Después de caminar una distancia considerable, Yakuya finalmente se detuvo. Al mismo tiempo, también soltó la muñeca de Eto. ¿Por qué simplemente me detuviste? Eto lo miró, curioso, pero ligeramente irritado. ¿De verdad necesitas preguntar? Yakuya respondió suavemente, ya teniendo preparada su excusa. Soy tu editor, ¿crees que me quedaría de brazos cruzados viendo cómo te lanzas a un peligro así? Si realmente estás pasando por dificultades económicas, intentaré ayudarte con más fondos. Silencio. Eto hizo una pausa por un momento y luego suspiró. Está bien. Hagámoslo simple. Dame otros 10.000 yenes. En verdad, ella no se había acercado a ese borracho para pedirle dinero. Su intención era atraerlo a algún lugar aislado y devorarlo. Para un ghoul, la carne humana era esencial para mantener la fuerza. También aceleraría su recuperación, su lesión de Kakuo seguía siendo un gran problema. Pero como Yakuya había interferido, bien podría seguirle el juego y pedir más dinero. Al mismo tiempo, Eto sintió algo extraño. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien realmente se preocupó por mí, este sentimiento no es tan malo. Yakuya levantó una ceja con sorpresa. Espera, ¿ya? Te di 10.000 yenes ayer, ¿y ya necesitas más? Gasté un poco demasiado. Eto lo afirmó sin vergüenza y con un tono completamente descarado. Si no quieres, no hay problema. Volveré y encontraré a ese borracho otra vez. Está bien, lo entiendo. Yakuya suspiró y le entregó otro billete de 10.000 yenes. Cuando aceptó el dinero, los labios de Eto se curvaron en una sonrisa traviesa. Una sonrisa tan débil que la mayoría de la gente ni siquiera la notaría. Creo que acabo de encontrarme con un cajero automático andante. Por supuesto, ella tendría cuidado de no asustarlo demasiado rápido. Pero para ella, ganar dinero escribiendo no era algo fiable. Por ahora, al menos, su organización, Aogiri Tree, tenía cierta financiación asegurada. Mientras tanto, Yakuya no tenía idea de que Eto ya lo había etiquetado como un cajero automático personal. No es que le importara especialmente el dinero. Como investigador de segunda clase del CCG, su salario base era de más de 400.000 yenes al mes. También recibió bonificaciones adicionales por completar misiones. Dado que el CCG operaba como una agencia gubernamental, los salarios de los investigadores eran elevados, debido al peligro inherente del trabajo. El dinero no era su preocupación, lo que sí era la fuerza. Un investigador fuerte nunca tuvo que preocuparse por la riqueza. Ya casi llegamos. ¿No tienes que acompañarme más, Uchiha-san? Eto se detuvo y habló con calma. Su base estaba todavía un poco más adelante, pero no había forma de que ella lo dejara seguirla hasta allí. Está bien entonces. Cuídate, Takatsuki-sensei. Yakuya asintió levemente. Sí, nos vemos. Eto respondió suavemente. Dim. Inicio de sesión diario completado. Un punto de atributo ganado. Dim. Inicio de sesión diario completado. Un punto de atributo ganado. Durante los siguientes días, Yakuya adoptó una rutina. Trabajé en Shoei Publishing como de costumbre. Revisado y corregido Querido Kafka con Eto. La primera revisión de Querido Kafka estaba casi finalizada. Y cada paso del proceso de revisión, Eto lo había completado utilizando la computadora de Yakuya. La razón por la que se llamó primera revisión fue simple. Un único borrador nunca fue la versión final. La mayoría de las obras fueron sometidas a múltiples rondas de refinamiento, a veces incluso más de una docena. Por supuesto, la decisión de revisarlo o no era enteramente decisión del autor. Un buen editor nunca obliga a un escritor a realizar cambios después de firmar un contrato. Cualquier editor que exigiera reescrituras excesivas era simplemente poco profesional. Mientras tanto, la licencia administrativa de Yakuya estaba llegando a su fin.
En los últimos días se había sometido a 3 evaluaciones psicológicas obligatorias. Y como era de esperar, no encontraron ningún problema. Tras confirmarse su estabilidad mental, su licencia fue rápidamente acortada. No es que le importara. De hecho, esto jugó a su favor. A Byakuya no le interesaba quedarse sentado sin hacer nada durante mucho tiempo. Esa noche, como de costumbre, Eto apareció en el apartamento de Byakuya. A partir de ese momento ya ni siquiera necesitaban programar reuniones. Después de la cena, Eto simplemente aparecía sola. Esta noche comenzaron a trabajar en la segunda revisión. Cada versión fue respaldada cuidadosamente, incluido el borrador original. Aunque la razón principal de Eto para interactuar con Byakuya era financiera, ella todavía se preocupaba profundamente por su trabajo. Para ella, el proceso creativo era algo que realmente disfrutaba. Por eso se tomó en serio sus discusiones y revisiones. Antes de que se dieran cuenta, ya eran casi las 10 de la noche. Eto se levantó para irse. Sin embargo, antes de salir por la puerta, de repente preguntó algo. Por cierto, Uchiha-san, ahora que has leído mi trabajo, ¿cuáles son tus pensamientos detallados sobre él? Byakuya se tomó un momento para reflexionar. Si tuviera que resumirlo, tu escritura es excelente. A pesar del uso intensivo de imágenes poéticas, nunca resulta aburrido ni abrumador. Pero debajo de la superficie, hay una inconfundible corriente subyacente de tristeza. Un dolor profundo y no expresado, resentimiento, vacío y soledad. Tu protagonista es completamente desesperanzado, nunca espera ni confía en nadie. Incluso cuando encuentran nuevos compañeros, siempre terminan solos una vez más. Su Manjeki Sharingan le otorgó una memoria perfecta. Podía analizar e interpretar los temas y la profundidad emocional de una historia con notable precisión. Eto quedó atónito. Tienes toda la razón. De eso trata precisamente mi novela. Por un breve momento, se sorprendió genuinamente. Byakuya había logrado captar la esencia de su obra de manera tan completa. Fue casi inquietante. No me extraña que a su edad ya sea editor. Parece muy joven, probablemente no tenga ni 20 años, pero su perspicacia es notable. La mayoría de los editores eran hombres o mujeres de mediana edad. Incluso los profesionales más jóvenes solían tener entre 20 y 30 años. Sin embargo, allí estaba Byakuya, mucho más joven que el editor promedio, pero también mucho más perspicaz que la mayoría. Es increíble, recuerdo que Takatsuki-sensei todavía es solo un estudiante de secundaria, ¿verdad? Y, sin embargo, eres capaz de escribir algo con este tipo de profundidad. Casi como si tú mismo hubieras experimentado años de oscuridad insoportable, Byakuya comentó. Por supuesto, él ya sabía la verdad. Eto había crecido en el lugar más brutal imaginable, el Distrito 24. La única región de todo Tokio donde el CCG no tenía presencia. Un dominio sin ley donde solo los más fuertes sobrevivían. Allí, la forma más rápida de volverse poderoso era a través del canibalismo, también conocido como devorar Kaku o evolución Kakuja. Para vivir en el Distrito 24, uno tenía que matar y consumir constantemente. Por eso, con solo 14 años, Eto ya se había convertido en un ghoul de rango SSS, el infame Wotuerto. Su vida en el Distrito 24 había estado llena de violencia y desesperación sin fin, el tipo de sufrimiento que pocos podrían siquiera empezar a imaginar. Capítulo 12. Capítulo 12. Distrito 24. ¿De verdad es tan dramático? Quizás tengo un talento natural para este tipo de cosas. Eto ignoró la pregunta con indiferencia, desviando la conversación. De hecho, su escritura estaba profundamente influenciada por su pasado, pero no había forma de que pudiera dejar que alguien lo supiera. Eso tiene sentido, Takatsuki-sensei es definitivamente un genio. Byakuya no presionó el tema y simplemente aceptó. Nos vemos mañana. Ah, no, espera, tengo algo que hacer. Nos vemos en unos días. Con esto, Eto se fue a pasar la noche. Era algo perfectamente normal de decir, pero para Byakuya, inmediatamente levantó una bandera roja. Si Eto dice que tiene algo que hacer en los próximos días, entonces es casi seguro que se trata de otra operación del búho tuerto.
Desafortunadamente, no tenía forma de determinar exactamente qué estaba planeando. La línea de tiempo actual se establece 10 años antes de los eventos principales de Tokyo Ghoul, y el material fuente proporcionó muy poca información sobre este periodo. DIN. Inicio de sesión diario completado. 1 punto de atributo ganado. Racha de 7 días conseguida. Bonificación de más 5 puntos de atributo ganados. Sucursal del Doso Distrito del CCG. Mañana Byakuya regresó a la sucursal del CCG cuando su licencia administrativa finalizó oficialmente. Parece que Uchiha está bien, hoy estás oficialmente de nuevo en servicio activo. Sakaiji confirmó su regreso al plantel. Byakuya asintió antes de ir directo al grano. Capitán Sakai, ¿hay alguna misión actual relacionada con el Distrito 24? El Distrito 24, un laberinto subterráneo y sin ley donde incluso el CCG temía adentrarse. También fue el lugar de nacimiento de Eto, y en el futuro, su organización, Aogiri cree, lo reclamaría como su dominio. El Distrito 24. Qué curioso que preguntes, el cuartel general está reuniendo un equipo de expedición para investigarlo. Sakai respondió. Han estado pidiendo a diferentes sucursales que aporten personal adicional. Ya veo, ¿y cuál es la composición del equipo hasta ahora? Byakuya presionó aún más. No estoy seguro de todos los detalles, pero sé que un investigador de clase especial y un investigador de clase especial asociado ya se han unido. Específicamente, Marude Itsuki y Madoka Suka. Al escuchar eso, Byakuya comprendió de inmediato. Esta expedición era sumamente peligrosa y el CCG la tomaba muy en serio. Después de todo, enviar a un investigador de clase especial y a uno de clase especial asociado para liderar un escuadrón no era un protocolo normal. De esos dos nombres, Marude Itsuki era el investigador de clase especial que lideraba la operación. Madoka Suka era la investigadora asociada de clase especial, la investigadora femenina más fuerte del CCG en ese momento. Con solo 28 años ya había alcanzado una posición de élite. Desafortunadamente, en la línea de tiempo original, su historia simplemente terminó en tragedia. Quiero postularme para un puesto en el equipo de investigación del Distrito 24. Byakuya declaró con firmeza. En ese momento, estaba casi seguro de que Eto estaba planeando algo en el Distrito 24. Sin embargo, esa no era la razón por la que quería ir. Él no estaba buscando rastrearla. Quería evitar los trágicos acontecimientos que estaban a punto de producirse. Byakuya sabía exactamente lo que iba a pasar. El equipo de expedición viajaría a lo profundo del Distrito 24, donde inevitablemente se encontrarían con el búho tuerto. Al darse cuenta de que estaban superados, Marude Itsuki ordenaría una retirada total, dejando atrás a su luchador más fuerte, Madoka Suka. Los rangos de los investigadores no solo reflejaban fortaleza, sino que medían principalmente logros y contribuciones. Eso significaba que Marude Itsuki, a pesar de tener el título de investigador de clase especial, en realidad era más débil que Madoka Suka, la investigadora asociada de clase especial. Si Kasuka no hubiera muerto, inevitablemente habría sido promovida a clase especial. Simplemente aún no había acumulado suficientes logros. Desafortunadamente, cuando el equipo de investigación regresó del Distrito 24, encontraron el cadáver de Madoka Suka, su rostro irreconocible, su cuerpo devorado hasta quedar irreconocible por el búho tuerto. Pero la tragedia no terminó ahí. Entre los investigadores de esa expedición estaba Mado Kureo, el marido de Kasuka. Cuando vio lo que había sido de su esposa, perdió completamente el control. Su mente se hizo añicos y cayó en la locura. A partir de ese momento, se obsesionó con la venganza y juró matar al búho tuerto a cualquier precio. Su odio hacia los ghouls se volvió incontrolable, convirtiéndolo en un fanático despiadado. Incluso los inocentes ghouls, aquellos que intentaron vivir en paz, no encontraron piedad. Los cazó sin vacilar, torturándolos y masacrándolos sin piedad. Los trágicos destinos de tantos personajes de Tokyo Ghoul podrían remontarse al descenso de Mado Kureo a la locura. La muerte de Kirishima Arata, padre de Touka y Hayato Kirishima. El asesinato de Fueguchi Asagi y Fueguchi Ryouko, padres de Inami Fueguchi. Todas estas tragedias surgieron de la locura alimentada por el dolor de Mado Kureo.
Pero no es que su odio no estuviera justificado. Cualquier marido que viera el cadáver mutilado de su esposa se perdería en la desesperación. Y por eso Byakuya tuvo que detenerlo. Si pudiera evitar la muerte de Madoka Suka, entonces tal vez podría detener la cadena de tragedias antes de que comenzara. Din. Misión oculta activada. Expedición al Distrito 24. Misión 1. Únase con éxito al equipo de investigación del Distrito 24. Recompensa. Más 10 puntos de atributo. En el momento en que Byakuya presentó su solicitud para unirse a la expedición, el sistema confirmó que había activado una misión oculta. Ahora tenía aún más motivos para irse. Sucursal del CCG, segundo distrito. ¿En serio te unes a ese equipo? Será mejor que lo pienses bien. Sakaiji frunció el ceño, claramente preocupado. Ya hemos enviado equipos al Distrito 24 antes, y cada vez ha sido un desastre, con muchas bajas y cero avances. Ese lugar es básicamente una fortaleza ghoul gigante, no hay humanos viviendo allí en absoluto. A Sakai le gustaba Byakuya. Él reconoció su potencial y no quería que muriera antes de que tuviera una oportunidad real de volverse más fuerte. Después de todo, Byakuya todavía era solo un investigador de segunda clase. El Distrito 24 era demasiado peligroso para alguien de su nivel. Aunque Sakai sabía que la fuerza de Byakuya superaba su rango, había un problema crítico. Un investigador de segunda clase solo estaba autorizado a manejar kinkes de rango B. En la batalla, los kinkes lo eran todo. Tener un kinke de bajo grado limitaba severamente el potencial de combate de un investigador. Ya he tomado una decisión. La respuesta de Byakuya fue firme. No había vacilación en su voz. Está bien. Solo ten cuidado. Y asegúrate de mantenerte cerca de Madoka Suka, ella es la luchadora más fuerte del escuadrón. Sakai advirtió. Byakuya permaneció en silencio, solo asintiendo levemente. No había necesidad de corregirlo porque pronto todo el escuadrón se daría cuenta de la dura verdad. Su luchador más fuerte no sería lo suficientemente fuerte. Contra el búho tuerto, incluso Madoka Suka estaría indefenso. Está bien, enviaré tu solicitud. Si todo va bien, tendrás una respuesta hoy o mañana a más tardar. Sinceramente, probablemente lo aprobarán de inmediato, ese equipo siempre anda corto de gente. Todos saben lo peligroso que es el Distrito 24 y la mayoría de la gente no quiere ir. Sakai suspiró. Gracias, Sakai-san. Byakuya respondió con calma. Esa tarde, como era de esperar, solo pasaron unas pocas horas para que su solicitud fuera aprobada. Byakuya fue transferido inmediatamente del escuadrón de Sakai al equipo de investigación del Distrito 24. Sus nuevos comandantes fueron investigadora de clase especial Marude Itsuki y investigador asociado de clase especial Madoka Suka, y así, sin más, se le ordenó a Byakuya dirigirse inmediatamente al Distrito 23. El equipo de investigación estaba estacionado allí, preparándose para la operación. Una vez que se consideró que su número era suficiente, descenderían a las profundidades del Distrito 24. Capítulo 13. Capítulo 13. Para Senta Katsuki. Byakuya finalmente había llegado a la sucursal del Distrito 23 del CCG. Aquí era donde se había reunido el equipo de investigación de la misión del Distrito 24. Soy Uchiha Byakuya, investigador de segunda clase de la rama del segundo distrito. Mi kinke asignado este rango B. Mantuvo su introducción breve y profesional. Era una práctica habitual mencionar el rango de kinke de cada uno, pero revelar su nombre o sus habilidades, incluso a sus colegas, generalmente era desaconsejado. Byakuya todavía estaba vestido con su habitual gabardina negra. La única diferencia era el nuevo emblema de la paloma blanca prendido en su pecho, un símbolo del estatus de investigador del CCG. Su maletín kinke estaba colocado cerca. No era necesario llevarlo consigo todo el tiempo mientras estaba dentro de las instalaciones del CCG. La sesión informativa de la misión. Yo lideraré esta expedición. El orador fue Marude Itsuki, su oficial al mando de la operación. Descansa un poco esta noche. Nos marchamos mañana por la mañana. Nuestro objetivo es explorar más profundamente el Distrito 24 y reunir la mayor cantidad de información posible. Aún sabemos muy poco sobre lo que realmente hay ahí abajo.
Con esto, Marude los despidió a todos. Los investigadores ahora eran libres de pasar su tiempo como quisieran, ya sea quedándose en la sucursal o regresando a su alojamiento temporal. Byakuya decidió quedarse en la sucursal. Quería utilizar la base de datos del CCG para recopilar información. Después de todo, esto fue 10 años antes de la línea de tiempo original de Tokyo Ghoul. No importaba cuánto supiera sobre el futuro, su conocimiento de esta época era limitado. Justo cuando Byakuya estaba a punto de buscar una terminal pública, una voz lo llamó desde su lado. Investigador Uchiha, ¿puedo echarle un vistazo a su Kinke? El que habló fue Mado Kureo. En ese momento, Kureo todavía tenía menos de 30 años. Llevaba un traje negro, su rostro estaba delgado pero todavía no demacrado. A diferencia del hombre obsesionado y destrozado de la línea de tiempo original, esta versión de Mado Kureo aún conserva algo de su juventud y compostura. Aún así, pedir ver el Kinke de otra persona de inmediato. Byakuya no pudo evitar pensar. Entonces ya estaba obsesionado con Kinkes incluso tan temprano, ¿eh? Ah, cierto, casi me olvido de presentarme. Soy el investigador de primera clase Mado Kureo. Kureo agregó. Byakuya lo consideró por un momento. Dejar que Kureo examinara un Kinke de rango B no fue gran cosa. Si hubiera sido de rango A o superior, podría haber dudado. Estaba a punto de entregar su caso Kinke cuando una voz de mujer lo interrumpió. Ignóralo. Byakuya se giró y vio a una atractiva mujer de unos 30 años. Tenía rasgos delicados y cabello corto y rubio hasta los hombros y vestía un uniforme de combate blanco. Ella se comportó con la autoridad de un investigador de élite. Esta era Mado Kasuka, su luchador más fuerte y el investigador asociado de clase especial que lidera el escuadrón. Siempre estuvo obsesionado con Kinkes. Pero un Kinke es el arma más importante de un investigador, no deberías entregárselo a cualquiera sin más. Dijo con voz firme. Comprendido. Byakuya asintió sin protestar. En ese momento, él todavía era simplemente un investigador de segunda clase normal. Obediente, disciplinado y leal a sus superiores. Entre un investigador de primera clase y un investigador asociado de clase especial, no había duda de que autoridad tenía prioridad. Ah, bueno, ante el firme rechazo de Mado Kasuka, Mado Kureo se rascó la cabeza torpemente. Aunque ella era su esposa, ella también era su oficial superior, sin mencionar que una vez había sido su instructora en la academia. Y además de eso, él fue quien se casó con un miembro de la familia Mado. Originalmente, Kureo tenía un apellido diferente, pero cuando se casó con Kasuka, tomó su apellido. La razón... Kasuka pensó que sería demasiado complicado cambiar su apellido después del matrimonio. Kureo, que estaba perdidamente enamorado de ella, simplemente lo aceptó. De esta manera, la ex instructora y su alumna se convirtieron en marido y mujer. Esa fue también la razón por la que Kasuka no solo era más fuerte que Kureo, pero ocupa un lugar significativamente más alto en el CCG. Dicho esto, el potencial de Kureo no debía subestimarse. En la línea de tiempo original, alcanzaría un gran éxito en el CCG, acumular suficientes méritos y logros para ser elegible para la promoción a asociado de clase especial, o incluso de clase especial. Sin embargo, rechazó todos los ascensos, creyendo que ascender demasiado de rango lo colocaría bajo una supervisión más estricta del CCG. Lo que, a su vez, obstaculizaría su búsqueda de venganza contra el búho tuerto. Al final, su obsesión con Kinkes y su odio hacia los Ghouls llevaron a su caída. En una batalla desesperada, finalmente fue asesinado por Touka Kirishima y Jinami Fueguchi. Descansa un poco. Mado de primera clase, asegúrate de descansar bien esta noche. Mañana, una vez que entremos en el Distrito 24, debemos estar completamente preparados para cualquier cosa. Kasuka se lo recordó estrictamente. Incluso en entornos públicos, ella siempre se dirigía a él formalmente. Sí, señora. Kureo solo pudo asentir de mala gana antes de irse. Su curiosidad sobre el Kinke de Byakuya permaneció, pero no tuvo más remedio que dejar el tema. Lo mismo digo, investigador Uchiha. Descanse bien. Nos vemos mañana. Kasuka se lo dijo antes de partir para ocuparse de otras tareas.
Durante el resto del día, Byakuya dividió su tiempo entre la hora de comer y dormir revisando toda la información pública disponible sobre el Distrito 24, conociendo al resto del equipo. Todo el equipo de investigación estaba formado por más de 20 miembros. El investigador de menor rango presente era de segunda clase. Sus comandantes eran: investigadora de clase especial Marude Itsuki, líder de escuadrón; investigador asociado de clase especial Mado Kasuka, subdirector. Incluso con una alineación tan fuerte, todavía había una tensión palpable en el aire. Antes de su despliegue, cada investigador debía presentar un testamento escrito. Este era un protocolo estándar para cualquier misión de alto riesgo. El CCG se aseguró de que si un investigador caía en batalla, al menos dejarían algo para su familia. Esa noche, escribiendo su testamento, Byakuya estaba sentado en su alojamiento temporal, con su mirada fija en una hoja de papel en blanco que tenía delante. Francamente, no tenía idea de qué escribir ni a quién escribir. No tenía familia en este mundo. Si él muriera, su voluntad sería inútil. Después de pensarlo un buen rato, rumiando, al final solo escribió unas cuantas palabras sencillas, deseando a Dr. Kafka un exitoso lanzamiento. Para Senta Katsuki, en ese momento, la única persona a la que podía llamar amigo en este mundo, era Eto Yoshimura, o mejor dicho, Senta Katsuki. Por supuesto, mientras no muriera, el CCG nunca le entregaría esta carta a Senta Katsuki. Ni siquiera lo abrirían jamás. Así que al final, realmente no importó lo que escribió. Amaneció y se desplegó el equipo de investigación. En el momento en que Byakuya puso un pie en el Distrito 24, una voz mecánica familiar resonó en su mente. Din. Misión completada. Misión 1. Únete con éxito al equipo de investigación y entra al Distrito 24. Recompensa: más 10 puntos de atributo Din. Misión 2 activada. Misión 2. Repeler al necrófago clasificado SSS el búho muerto. Recompensa: más 100 puntos de atributo. Nota original del autor. Algunas fuentes enumeran a Mado como un investigador de tercera clase en este momento, pero como el manga nunca lo confirmó, decidí clasificarlo como de primera clase. Dado que está calificado para participar en una operación del Distrito 24, debería al menos ser de segunda clase o superior. Capítulo 14. Capítulo 14. Laberinto subterráneo. Una misión para repeler a el búho tuerto. Realmente no le ocultaron ninguna dificultad, ¿eh? Byakuya ya había planeado evitar que Eto matara a Mado Kasuka, pero luchar contra ella de frente nunca había sido parte de su plan. Su única intención era rescatar a Kasuka y retirarse, no entrar en batalla. Sin embargo, como la búsqueda del sistema lo exigía, si las cosas llegasen a ese punto, bien podría ver hasta dónde podía llegar contra un Ghoul clasificado como SSS. El laberinto subterráneo, Distrito 24. Técnicamente hablando, el Distrito 24 ni siquiera era un distrito formal. Era, en realidad, un enorme laberinto subterráneo, excavado por los propios Ghouls. Casi la mitad del metro de Tokio se consideraba parte del Distrito 24. Su verdadera profundidad era desconocida. Los rumores afirmaban que en lo más profundo se encontraba la fortaleza de innumerables y poderosos Ghouls. Debido a su naturaleza inhóspita, era imposible que los humanos normales sobrevivieran allí. Esta fue la razón por la que el CCG nunca había establecido una sucursal dentro del Distrito 24, a diferencia de lo que ocurrió en los otros 23 distritos. En cambio, todo lo que pudieron hacer fue enviar equipos de investigación para explorar y recopilar información sobre este misterioso laberinto. El CCG había descubierto múltiples entradas al Distrito 24, pero la que bordeaba el Distrito 23 era la más utilizada. Esta entrada era la más segura, al menos en términos de inteligencia conocida. Equipos de investigación anteriores ya habían explorado partes del laberinto, lo que permitió cierta familiaridad en la navegación. Así, en lugar de arriesgarse a tomar caminos desconocidos, el CCG siempre se mantuvo en el mismo punto de entrada, minimizando así las posibilidades de ser emboscado. En ese momento, la unidad de Byakuya había entrado oficialmente al Distrito 24. Todos, permanezcan alerta. Caminando al frente de la formación, Marude Itsuki emitió una severa advertencia.
Un Ghoul podría atacar en cualquier momento. Los demás investigadores asintieron con tristeza. Sabían muy bien lo peligroso que era este lugar. Nadie se atrevió a tomar su seguridad a la ligera. Byakuya no fue una excepción. Siempre había sido cauteloso por naturaleza. Incluso poseer el doble Kamui no lo hacía imprudente. Mientras examinaba sus alrededores, observó más de cerca las paredes del laberinto. Si su memoria no fallaba, estas paredes en realidad se formaron a partir de células RC, tal como se crearon los Kinkes de CCG. La diferencia era: los Kinkes eran una innovación del CCG, mientras que el laberinto del Distrito 24 era una estructura diseñada por los Ghoul. Como CCG y los Ghouls tenían tecnologías completamente diferentes, nunca habían podido analizar o contrarrestar la composición del laberinto. Esta fue también la razón por la que las investigaciones del CCG habían sido tan difíciles. Como atravesar los muros requería una cantidad excesiva de energía y recursos, tuvieron que trazar minuciosamente los túneles únicamente mediante la exploración. En ese momento, Byakuya detectó movimiento más adelante. Una figura agachada en el suelo, royendo ruidosamente algo carnoso y crudo. Obviamente era un Ghoul. Y aún así, aparte de Byakuya, nadie más lo había notado todavía. El equipo siguió adelante. Finalmente, cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Marude se detuvo de repente. Detener. Su orden brusca hizo que todos se congelaran inmediatamente. Prepárense para el combate. La voz de Marude estaba cargada de tensión. Al oír el ruido repentino, el Ghoul miró hacia arriba bruscamente. Inmediatamente abandonó el cadáver humano medio devorado, del que se había estado alimentando. Luego, presa del pánico, se dio la vuelta y se adentró más en los túneles. Al mismo tiempo, comenzó a gritar frenéticamente: «¡Palomas! Las palomas están aquí otra vez». Sus gritos urgentes resonaron por todos los pasillos subterráneos. Solo nuestra suerte. Marude suspiró. Apenas entramos y ya estamos a punto de ser arrastrados a una pelea. En el laberinto del Distrito 24, encontrarse con un necrófago casi siempre significaba enfrentarse a un ataque abrumador de varios necrófagos. Esta fue la razón principal por la que los equipos de investigación del CCG anteriores sufrieron tantas bajas. Era inevitable, después de todo, el Distrito 24 era un nido de demonios. Pase lo que pase, tarde o temprano se toparían con ellos. No actúes imprudentemente. Espera mi orden antes de actuar, ordenó Marude Itsuki, con la mirada fija en las profundidades del laberinto que tenía delante. El resto del equipo permaneció en alerta, agarrando con fuerza sus maletas Kinke. La tensión en el aire era tan densa que casi podían oír sus propios latidos. Aparte de Marude, las personas más tranquilas del grupo eran Mado Kasuka y Uchiha Byakuya, seguidos de cerca por Mado Kureo. Unos momentos después, tal como se esperaba, más de 10 Ghouls surgieron de las profundidades del laberinto. Ya están aquí. Equipen a sus Kinkes, ordenó Marude de inmediato. Todos desbloquearon rápidamente las cerraduras biométricas de sus maletas y equiparon sus respectivos Kinkes. Cada Kinke venía en una forma única, ya que no había dos idénticos. El Kagune original utilizado para crearlos había pertenecido a diferentes Ghouls, cada uno un ser único. Uchiha Byakuya se había posicionado en la parte media trasera de la formación. Dado su rango, no podía estar en primera línea como Marude, de clase especial, o Mado Kasuka, de primera clase. En un instante, los necrófagos se abalanzaron ferozmente hacia ellos, casi rompiendo la formación. Uno de ellos se abalanzó directamente sobre Byakuya, apuntándolo como objetivo. «Cuidado, Uchiha de segunda clase», gritó Mado Kureo. Quizás porque Byakuya era un recién llegado, tanto en el CCG como en este escuadrón de investigación, Kureo parecía estar vigilándolo. Incluso en la línea de tiempo original, Mado Kureo era conocido por cuidar a sus colegas, especialmente a su subordinado y compañero, Amon Koutarou. Sin embargo, su bondad solo se extendía a los humanos. Cuando trataba con Ghouls, su odio y brutalidad no conocían límites.
Byakuya esquivó el ataque del Ghoul y contraatacó con su Kinke, Eric, clavándolo directamente en el cuello del Ghoul. Los necrófagos de mayor nivel tenían una regeneración extraordinaria, por lo que incluso una herida tan grave como esta no era necesariamente fatal. Pero el Ghoul con el que se había encontrado Byakuya era claramente de un nivel inferior. Después de luchar por un breve momento, murió por completo. Din. El anfitrión ha derrotado a un Ghoul de nivel B. Recompensa 3 puntos de atributo. Como era de esperar, era solo un Ghoul de clasificación B, y derribarlo no supuso ningún esfuerzo. Gracias por la advertencia, Mado-senpai, dijo Byakuya cortésmente. Ya había previsto perfectamente los movimientos del Ghoul, por lo que cualquier advertencia era innecesaria. Pero eligió responder con gratitud. Después de todo, Mado Kureo tenía buenas intenciones. Impresionante, comentó Mado Kureo, genuinamente sorprendido por la habilidad de combate de Byakuya. Su nivel de técnica y precisión era sin duda producto de ese lugar, el jardín iluminado por el sol. Después de un breve momento de distracción, Kureo se concentró completamente en la batalla. Al final, la escaramuza concluyó sin víctimas mortales. Algunos investigadores resultaron heridos, pero gracias a la presencia de Marude Itsuki y Mado Kasuka, el equipo pudo manejar a los Ghouls de bajo nivel sin sufrir pérdidas importantes. El propio Byakuya había derrotado a 3 Ghouls de clasificación B, obteniendo un total de 9 puntos de atributo. Descansemos aquí un momento. Médicos, atiendan a los heridos lo antes posible. Continuaremos cuando todos estén listos, ordenó Marude. Mientras Byakuya se sentaba en una gran roca para descansar, Mado Kureo se acercó y se sentó a su lado. Uchiha de segunda clase, lo hiciste bien. Es una pena que solo tengas un Kinke de clase B. A nuestro regreso, te solicitaré un Kinke de clase A. Capítulo 15. Capítulo 15. Encuentro con el búho de un ojo. La obsesión de Mado Kureo con los Kinkes se manifestó de muchas maneras. No solo le encantaba investigarlos, sino que también le daba gran importancia a su fuerza. En su opinión, un Kinke de clasificación B ya no era un buen rival para el nivel de habilidad de Uchiha Byakuya. Y, sinceramente, no se equivocaba. Sin embargo, sin un rango de investigador superior, conseguir un Kinke más avanzado era difícil. A menos que uno exterminara personalmente a un Ghoul de alto rango. Por ejemplo, Byakuya era actualmente un investigador de segunda clase, pero si derrotara a un Ghoul de clasificación S, el CCG recuperaría su Kagune y lo convertiría en un Kinke de clasificación S exclusivamente para él. Aprecio tu preocupación, Mado-senpai, pero honestamente no estoy demasiado preocupado por esto, respondió Byakuya. ¿Cómo es posible que no te importe? Un Kinke lo es todo para un investigador, pero supongo que no debería imponerte mis opiniones. A pesar de su obsesión con Kinkes, Kureo no era del tipo que imponía sus creencias a los demás. Después de un breve descanso, Marude Itsuki dio la orden de avanzar. Tras conseguir una victoria decisiva en la batalla, la moral del equipo había mejorado significativamente. Algunos investigadores incluso empezaron a conversar en voz baja. Esa última pelea estuvo reñida, pero con la clase especial asociada a Mado aquí, las cosas se sienten completamente diferentes. Sí. Es decir, es tan fuerte como una investigadora de clase especial. Mientras no nos encontremos con el búho tuerto, no deberíamos tener problemas. Oye. No lo haces. Si esa cosa aparece, estamos perdidos. Tranquilo. El búho tuerto acaba de ser gravemente herido por Wao Kuroiwa y un escuadrón de investigadores, ¿verdad? Debería pasar desapercibido un tiempo. Al escucharlos mencionar al búho tuerto, la boca de Byakuya se torció levemente. Sabía que estaban a punto de toparse con eso. Estos tipos realmente habían tenido el peor momento para hablar. El escuadrón continuó avanzando a través del laberinto del Distrito 24. Gracias a la información recopilada en expediciones anteriores del CCG, Marude tenía una ruta precisa a seguir, lo que les impidió perderse demasiado pronto. Sin embargo, cuanto más se adentraban, más difícil se volvía la operación. La información sobre las zonas interiores del laberinto era prácticamente inexistente. Más adelante está la F-124, pero tendremos que avanzar aún más, advirtió Marude al equipo.
Ninguno de ellos se dio cuenta aún de lo grave que era la situación. A excepción de Byakuya. Él sabía exactamente lo que significaba F-124. Porque aquí era donde aparecería el búho tuerto. Efectivamente. Momentos después, la premonición de Byakuya se hizo realidad. Una figura solitaria apareció más adelante. Envueltos en una larga capa negra, su rostro estaba completamente oculto. Desde su espalda, varios zarcillos Kagune ya habían comenzado a emerger, aunque todavía no habían entrado en su estado Kakuja. Todavía se estaban conteniendo. Esa cosa, es el búho tuerto. Alguien del equipo finalmente reconoció la figura. No fue una sorpresa. El búho tuerto había atacado la sucursal CCG del segundo distrito 2 veces, y su imagen había circulado durante mucho tiempo en los informes oficiales del CCG y en los avisos de recompensas. Una pesada sensación de asfixia se apoderó de todo el escuadrón. Un sudor frío goteaba de sus tensos rostros. Estaban parados frente al ghoul con clasificación SSS, el búho tuerto. Un ghoul tan aterrador que casi había aniquilado a toda la rama del CCG del 2-2 distrito sin ayuda de nadie. Se enfrentaron a un ghoul clasificado SSS. Y no cualquiera, sino el búho tuerto. Ni siquiera Marude Itsuki, quien siempre se había enorgullecido de su compostura, pudo mantener la calma. Su rostro se ensombreció, ya debatiendo si ordenar una retirada inmediata. Mientras tanto, Madoka Kazuka dio un paso adelante, posicionándose en el frente del escuadrón. Ella entendió una cosa muy claramente. Aparte de Marude, ella era la única aquí que podía luchar contra el búho tuerto. Clase especial Marude, ordena al equipo que se retire, ahora. Su voz era firme y autoritaria. Si no salían inmediatamente, todo el equipo sería masacrado. Marude dudó solo un momento antes de tomar su decisión. Cambio de planes. Retirada total. ¡No! Kazuka. Kureo comprendió de inmediato lo que sucedía. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizado, y se abalanzó para detenerla. Era obvio. Kazuka tenía la intención de quedarse atrás y contener al búho tuerto solo mientras el resto escapaba. Esta fue su decisión. Y aunque Marude lo odiaba, sabía que no había otra opción. Kureo. Vete. Si te quedas aquí, ninguno de nosotros sobrevivirá. Marude agarró a Kureo y lo arrastró con fuerza, asegurándose de que fuera arrastrado junto con el escuadrón que se retiraba. Él sabía la verdad. Cualquiera que quedara atrás moriría. Y Kazuka era el único que podría conseguirles algo de tiempo. Déjame ir. Kureo luchó violentamente, desesperado por liberarse. No había manera de que él se quedara de brazos cruzados, viendo a su esposa enfrentarse sola al búho tuerto. Kureo. Kazuka giró la cabeza ligeramente, ofreciéndole una suave sonrisa. ¿No quedamos? Cuando estemos de servicio, se supone que debes llamarme investigador asociado de clase especial Mado. Kureo se congeló por un breve segundo, solo un segundo. Y en ese momento de vacilación, Marude y los demás ya se lo habían llevado. El escuadrón estaba demasiado concentrado en contenerlo como para notar a cierto individuo que rondaba en las sombras. Ese individuo era Uchiha Byakuya. Se había posicionado deliberadamente en la parte de atrás, para permanecer fuera de la vista. De esa manera, nadie notaría que se quedó atrás. La atención de Kazuka permaneció completamente fijada en el búho tuerto, por lo que ella tampoco se dio cuenta de Byakuya. Sin embargo, el búho tuerto lo hizo. Kazuka no era a quien el búho estaba mirando. El verdadero objetivo de esos Kakugan rojo sangre era Byakuya. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron, Yoshimura Eto abandonó todos los pensamientos de atacar a los investigadores en retirada. Porque entre ellos, había una figura familiar, Uchiha Byakuya. Al principio, ella había estado a punto de atacar. Entonces lo vio y por una fracción de segundo dudó. Ese único momento de vacilación fue suficiente. En la línea de tiempo original, varios investigadores ya habían sido asesinados en este punto. Pero gracias a la presencia de Byakuya, habían vivido. Kazuka notó la extraña reacción del búho. Ella siguió su mirada y vio a Byakuya parado detrás de ella. Byakuya de segunda clase. Su voz sonaba aguda y urgente. ¿Por qué no habéis evacuado? Porque, Byakuya dio un paso adelante con calma. Elijo luchar junto a ti, asociado de clase especial Mado. Los ojos de Kazuka se abrieron en estado de shock. No seas ridículo.
Tienes que salir de aquí ahora mismo. Su atención permaneció en el budo, pero sus palabras estaban dirigidas a Byakuya. No hubo tiempo para explicar nada. Si se quedaba allí más tiempo, estaría prácticamente muerto. Pero Byakuya no se movió, porque había venido por un solo motivo: para salvar a Amado Kasuka. En ese momento, el búho tuerto se movió. Su velocidad era aterradora, mucho más allá de lo que el ojo humano podía rastrear. Y su objetivo era Kasuka. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.